el presidente debe evaluar este paso desconcertante del día de ayer y reformular, reconsiderar esta decisión. Hay tiempo de corregir este indudable error político. Eso es lo que me pregunto, mi querido Carlos, ¿cómo estamos? Porque en realidad esta conversación debía ser otra, ¿no? Es decir, debía ser una conversación sobre el mensaje que dio el presidente y sobre, digamos, las virtudes y efectos del mismo, las dificultades de su aplicación. Pero tenemos que conversar sobre la presencia de Guido Bellido como presidente del Consejo de Ministros y la ausencia de Pedro Franque como ministro de Economía. ¿Cuál es tu juicio, Carlos, sobre esto que ha pasado? Sí, yo lo que creo es lo siguiente, que este gabinete es un fiel reflejo, escúchame bien, es un fiel reflejo del presidente Castillo y de su alter ego, el señor Cerrón, porque es una mezcla pues de inexperiencia, es una mezcla, para mí, sinceramente, de gente demasiado allegada a posiciones radicales. Es una mezcla, la verdad que explosiva, provocadora, hecha ex profeso, ¿no? Porque creo que están buscando una respuesta, por supuesto, hepática, ¿no? Y yo creo que ahí se equivocan, porque efectivamente este es un golpe que ha estado tan avisado, ¿no? Que sinceramente nosotros espero que en el Congreso logremos tener una respuesta no hepática, sino inteligente, porque aquí hay un plan, la verdad que no es un plan de amor al Perú, ¿eh? Es un plan que en lugar, caramba, de hacer lo que dijo el presidente, que Castillo en varias ocasiones iba a tener un gabinete pues de todas las sangres, un gabinete de los mejores, un gabinete, caramba, de unidad nacional. Y yo no veo nada de eso, no sé si tú lo ves, pero yo no veo a los mejores, veo a mucha gente sin ninguna experiencia o méritos realmente que nos puede decir, caramba, este es un señor ministro reconocido en su sector, etcétera. No veo tampoco, pues, mucho amor por el Perú, sinceramente, porque el costo que eso significa en términos de la reputación, en términos de la credibilidad, en términos de dar un choque de confianza, ¿no? Es demasiado alto y no ha habido nada de eso. Creo que es el primer gran fracaso del presidente Castillo. ¿Piensa lo mismo Eduardo Salguana? Buenos días, Eduardo. Desde Alianza para el Progreso. Nicolás, buenos días al colega Anderson. Gusto de saludarlos. ¿Cuál es, Eduardo, tu opinión sobre esto, sobre lo que acaba de decir Carlos, que esto es prácticamente una provocación? Es decir, ¿qué se buscaría? ¿Una confrontación que lleve a que le nieguen la confianza al gabinete y generar una situación de crisis? Uno puede tener diversas lecturas, ¿no? Y la que ha señalado el colega Anderson es totalmente válida y legítima. Pero además de ello, lo concreto es que el día de ayer hace un día lamentable, un día realmente triste para el país. Ha sido una sucesión de hechos que creo que en la opinión pública está totalmente insatisfecha, empezando por la designación de un primer ministro que ratifica únicamente el gran peso que tiene el señor Cerrón en las decisiones del presidente Castillo. Es decir, que no es el portero, es el que manda en la casa, en todo caso. Y además de ello, Richard Arce decía, no es el portero, es el que tiene la llave. Han tratado de mostrar. Te decía que Richard Arce ha resumido la situación como el presidente había dicho que cuando era candidato, que el señor Vladimir Cerrón no iba a ser ni portero de su gobierno. Richard Arce lo ha corregido y ha dicho que en realidad es el que tiene la llave, no es el portero, es el que maneja la llave. Ahora, ¿cómo salir de esta situación? Porque hay un tema que resulta especialmente crítico, que es el del Ministerio de Economía y Finanzas. Es decir, no solamente por la importancia vital de este ministerio, sino porque el papel que ha estado cumpliendo Pedro Franque en estas semanas como vocero del presidente, además, porque él ha actuado en representación del candidato primero y del presidente después, en establecer relaciones con el mundo empresarial, en tener infinidad de reuniones y lograr acercamientos para crear un clima de confianza con respecto a lo que sería un eventual gobierno de Pedro Castillo. Y no está.
¿no? ¿Qué se Sí, hace claro, no con está. eso? Resulta, Sí, Carlos. Sí, bueno, lo que te decía era que, primero que nada, creo que hay que darle las gracias al señor Franque, aunque primero que debería darle las gracias en realidad al señor Castillo, tanto a él como al señor Aníbal Torres, que fueron, digamos, dos adalides que tuvo durante estas últimas semanas, ¿verdad? Tratando de presentar una cara más amable, más unificadora, etcétera. Pero digo yo que hay que darle las gracias porque con su acción, con su decisión en el último momento de no tomar esa cartera de economía en medio de un gabinete que tiene pues lo que acabo de describir, ¿no? Es un ramillete de inexperiencia, de gente cuestionada, de un primer ministro pues que sinceramente la verdad es que en ninguna otra parte del mundo sería primer ministro, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que con eso nos está haciendo un favor, porque finalmente está ayudándonos a ver al lobo por lo que es y no por la oveja como se había disfrazado, ¿no? Ahora, tú no, Eduardo, tú no piensas que esto es una oportunidad, porque el presidente Castillo, o sea, Betsy Chávez, que es congresista de la bancada de Perú Libre, ha publicado hoy día una declaración, una carta, y al final incluye una cita de Simón Bolívar donde dice que quienes tienen el poder tienen que ser capaces de oír incluso lo que no les gusta y que a partir de oír las críticas a sus errores tienen que ser capaces de corregirlos. O sea, sin decirlo, le está diciendo al presidente de Castillo, corrija. ¿Esto es, por otra parte, una oportunidad o no de un deslinde entre Pedro Castillo y Vladimir Cerrón? Porque lo ha puesto en una situación límite. bueno, eso es lo que siempre de algunas voces de la oposición le hemos pedido permanentemente al señor Castillo, ¿no? En una entrevista última que tuvimos justamente con el amigo y colega Anderson en Canal N, al finalizar mi intervención, yo le pedí al señor Castillo a nombre de APP que deslinde claramente con el señor Cerrón, porque ya se veía venir este tipo de situaciones. Porque además de ello hay que recordar el alto nivel de improvisación que había en este grupo político, que se reflejaba en la campaña electoral, en los debates electorales, en los debates técnicos, la carencia de técnicos capacitados para encarar estos debates, lo que te mostraba la enorme fragilidad de esa candidatura en términos de propuestas técnicas viables. Y eso se refleja ahora en este gabinete ministerial que, como bien ha dicho el colega, carece de profesionales con trayectoria, con experiencia, ¿no? Entonces, creo que el presidente Castillo ha perdido una buena oportunidad para demostrarle al país que su gestión va a ser una gestión seria, responsable, madura y que va a buscar el consenso, la concertación. Y con el primer ministro que ha designado, sin duda alguna, lo que ha generado es un rechazo casi unánime, ¿no?, de la opinión pública nacional. Claro, no solamente eso, sí. Antes que me olvide, la verdad es que ayer me quedé tan impresionado de ver un gabinete con solamente dos mujeres, ¿no? En las carteras que son tradicionalmente de mujeres. O sea, el mensaje total y absolutamente equivocado, ¿no? Este no es un gabinete de todas las sangres, este no es un gabinete de los mejores, este es un gabinete que refleja, creo yo, la mediocridad y la poca ambición de cambiar el Perú para mejor. Ahora, lo que sorprende es que por la manera como está empaquetado, ¿no es cierto?, con el lazo así de Guido Bellido, se pierden, porque hay personas calificadas, ¿sabes? El profesor Cadillo, que es una persona muy importante para la educación peruana. El profesor Cadillo ha sido considerado uno de los 50 mejores profesores del mundo. No solamente es un excelente maestro, sino es un investigador de los temas de la educación y podría cumplir un papel muy importante en un contexto de un gobierno eficiente, ¿no? Y el fiscal Carrasco, a quien se ha puesto a cargo del Ministerio de Interior, no solamente es un luchador incansable contra la corrupción en el Perú, que ha cumplido un papel muy importante en Lambayeque, en Chiclayo, en la lucha contra las mafias y las autoridades corruptas, sino que es un hombre que conoce, porque lo vive cotidianamente, los déficits, las dificultades y los problemas de la Policía Nacional. Es decir, es un hombre que puede aportar muchísimo.
¿no? Ahora, el problema es que si esto no es parte de un equipo sintonizado con el mensaje del 28 de julio del presidente Castillo, sino que está absolutamente interferido por las intenciones de Vladimir Cerrón, que a estas alturas no quedan del todo claras. ¿Qué es lo que quiere? ¿Cómo interpretan ustedes qué es lo que quiere Vladimir Cerrón? ¿A dónde va Vladimir Cerrón? El problema, Nicolás, es que con un gabinete con las características que estamos señalando, ¿cómo garantiza el presidente Castillo el conjunto de promesas, de anhelos y metas que se ha trazado? ¿De dónde va a conseguir los recursos, los 3.000 millones, por ejemplo, de transferencia para los gobiernos regionales y municipales para el tema de obras en los departamentos del interior del país? ¿De dónde va a conseguir los 1.000 millones de soles para pagar la deuda social de los maestros? ¿No? Y puede haber, como tú señalas, algunas personalidades destacadas en este gabinete, pero en conjunto el gabinete no te asegura una continuidad de políticas, no te garantiza experiencia, manejo de la cosa pública, capacidad de concertación con las otras fuerzas políticas a nivel nacional. Y lógicamente, a tu pregunta concreta, sin duda que Vladimir Cerrón, él está estrictamente en su apuesta política, en la visión que él tiene del país, y él está sin duda apuntando a lo que se llama pues la agudización de las contradicciones para forzar una salida quizás accidentada del Congreso de la República, ¿no? Él está pensando quizás en 2 negaciones de confianza y poder luego instalar la Asamblea Constituyente, como se dijera al principio. Claro, pero tú has hablado de eso, Carlos, Nicolás, ¿no es cierto? Nicolás, si me permites, yo lo que creo es que es importante de una vez que entendamos una cosa. No hay esa dicotomía entre el señor Cerrón y el señor Castillo. No existe. ¿Okay? Son en realidad 2 caras de la misma moneda. Han venido jugando al policía bueno, policía malo, ¿verdad? Pero al final la responsabilidad es de quien fue elegido. Y quien fue elegido es el señor Castillo. El presidente Castillo va a tener que finalmente responder por lo bueno, lo malo y lo terrible que puede hacer este gabinete o el destino que pueda llegar a tener. No creo que es importante dejar, digamos, de atribuirle las malas decisiones y toda la carga negativa al señor Cerrón, porque de alguna forma es como disculpar al señor Castillo. No, el gran, digamos, el que tiene la autoridad, o como diría el hombre araña, ¿no? Con grandes poderes viene grandes responsabilidades, ¿cierto? El que tiene el poder y el que tiene la responsabilidad es el señor Castillo. Ahora, para terminar, ¿qué le pedirían ustedes al presidente Castillo si tuvieran la posibilidad de influir sobre ese poder del que ha hablado Carlos citando al hombre araña? ¿Ah? Pues yo le pediría un nuevo gabinete. Perdón, sigue, amigo. Sí. Te dejo a ti con la última palabra. No, yo para mí, muy sencillo, ¿no? Le pediría que reconsidere todo el gabinete, ¿no? Que le dé la confianza a gente que realmente tiene, evidentemente, primero que entiende lo que él decía que quería hacer, ¿no? Desde su perspectiva de izquierda, como Pedro Franque, pero en general que nos muestre un gabinete que realmente sea, como él lo prometió, de todas las sangres y no solamente de una vertiente de izquierda, que sea un gabinete paritario, ¿no? Para estar a tono con el siglo XXI y el reconocimiento del papel que tiene la mujer, no solamente en la política, sino en la sociedad, y que realmente sea un gabinete con lo mejor que el país puede darle. Tú en algún momento, en una entrevista que me hiciste, por ejemplo, me decías lo que el presidente debería hacer es hablar contigo. Bueno, yo la verdad que te agradezco el piropo, ¿no es cierto? No sé si debe hablar conmigo, pero hay muchísimas personas en el Perú que tienen mucho talento, mucha experiencia, mucho amor por el país y que estarían dispuestos a ayudarlo a que tenga una gran gestión. Claro, porque además, Carlos, es decir, yo creo, Carlos y Eduardo, que yo llamaba la atención ayer sobre el hecho de trabajar por gastar de una manera eficiente los enormes ingresos que vamos a tener por el superciclo de la minería, ¿no es cierto? El que le demos agua potable a los peruanos que no la tienen, el que le demos vivienda a la gente que vive precariamente, el que construyamos una infraestructura nacional que siquiera sea comparable a la de nuestros países vecinos, que le demos salud, educación de calidad, empleo digno, que le agreguemos valor a nuestra producción.
Eso no tiene ideología. Yo no logro entender. Totalmente. ¿Qué ideología hay que tener para vivir en un país moderno? Eso es decir, en eso todos podemos estar juntos y hay muchísima gente calificada para ayudar a resolver esos problemas y encaminarnos por la ruta del progreso, ¿no? Y esto es una extraordinaria oportunidad para hacerlo. Libres de corrupción, por supuesto, ¿no? Agregando a lo que ha dicho Carlos, Nicolás, y lo que tú señalas, el presidente debe evaluar este paso desconcertante del día de ayer y reformular, reconsiderar esta decisión. Hay tiempo de corregir este indudable error político y dedicarnos y abocarnos desde el Poder Ejecutivo y el Congreso a los temas centrales que el país necesita, que son lo que tú señalas. En provincias hay una recesión económica espantosa. Los gobiernos regionales y municipales no están invirtiendo en la cantidad o en el porcentaje que anualmente se hacía. Y si no hay obras en provincias de envergadura, no hay trabajo, Nicolás. No hay chamba, no hay dinámica económica. Y claro, nosotros aquí en Lima y el presidente enfrascado, no en insistir en una asamblea constituyente que no nos lleva a nada, yo quisiera... digamos, positivo para el país. Y ahora en estas incertidumbres de un gabinete incompleto, donde no tenemos ministro de Economía, donde no hay paridad de género y donde sus integrantes no dan la talla para un cargo de tanta importancia, ¿no? Creo que es hora de reconsiderar y repensar en el Perú.